sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí sentados oremos al Señor nuevamente. Soberano Señor Jesús, bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra leída. Háblanos, Señor Jesús, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Bien, hermanos, para este mes de febrero, de acuerdo a lo que ya se ha dicho, el propósito que hay de mes tras mes, tener una temática. El mes anterior la temática fue sobre mayordomía. La temática para este mes será sobre la salud mental. Amén. La salud mental. La mente, ¿están atentos? La mente, el corazón del hombre. Amén. Y algunas versiones, acabamos de leer, la que comúnmente nosotros usamos, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La versión Dios habla hoy dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Amén. Muy diciente esta traducción. Guarda tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Otra versión dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y otra versión dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y así sucesivamente hay traducciones que nos enseñan que la mente es el corazón del ser humano. Me gusta en gran manera lo que dice la versión Dios habla hoy: cuida tu mente. En otras palabras, cuida tu corazón más que nada en el mundo, porque él es fuente de vida. Al hablar de salud mental, hermanos, tal como lo acabamos de leer, la salud mental de la población mundial fue puesta a prueba durante el año 2020 y lo sigue siendo en la actualidad. Todos sabemos qué sucedió en el año 2020. Lo vivimos, lo experimentamos. Prácticamente el mundo colapsó en la economía, en el trabajo. Se presentaron otras enfermedades más. Y a partir de ahí, a partir de esa época, hermanos, las consecuencias de la pandemia se han hecho notar con cuadros patológicos en el aumento de síntomas de trastornos de ansiedad y depresión, llevando a muchos al suicidio. Se dice que alrededor de 300 millones de personas en el mundo en estos momentos están viviendo
las consecuencias de esa pandemia. Porque otras enfermedades que aún no existían comenzaron a desarrollarse en el organismo humano. Y como si fuera poco, hablando de lo que es la salud mental, hermanos, trajo consigo ese encierro, esa manera de estar enclaustrados, consecuencias funestas. ¿Cuáles? La depresión, la angustia, el estrés, llevando consigo que en esta época del año 2020 hacia acá, hermanos, la gama de suicidios que ha habido ha sido realmente grande. Por la misericordia de Dios es que nosotros hemos pasado esa prueba. Por la misericordia de Dios es que aquí estamos para dar testimonio que nuestro Dios es grande y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque aunque dura fue la prueba, el Señor nos ha ayudado hasta aquí de salir de la misma. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ustedes se han dado cuenta que en estos 15 días que lleva el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre las cosas primarias que él hizo fue romper con la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabían ustedes eso? La pregunta seguramente será: ¿y por qué? Por una razón, y es que algunas potencias del mundo crearon lo que fue el COVID. Lanzaron ese virus que trastornó al mundo. Aún Estados Unidos como potencia fue afectada. Y ahora entonces el presidente de Estados Unidos dice: no nos las van a volver a hacer. Y así esperamos. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de esa agenda llamada 2030 está ese programa de desestabilizar al mundo a través de epidemias que ellos mismos están inventando para diezmar entonces la población mundial. Y lo lograron. Nosotros, hermanos, no somos ajenos que de nuestra iglesia alrededor de 150 hermanos entre pastores y creyentes partieron para estar con el Señor, víctimas de esa pandemia. Por eso nosotros debemos estar prestos con una muy buena salud mental. Amén. Para neutralizar todo aquello existente y todo aquello que también vendrá. La salud mental, hermanos, es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a la persona desenvolverse en la vida. Esa es una parte de lo que es la definición de una muy buena salud mental, o también
cuando la mente por A o B circunstancia está siendo afectada con situaciones exteriores negativas. Por eso dice, la salud mental es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a la persona desenvolverse en la vida. Si usted tiene una muy buena salud mental, si sus pensamientos son pensamientos positivos, crea, hermano, que todo nos saldrá bien. Amén. De ahí que la salud mental se manifiesta en la forma en que las personas piensan, sienten, se comportan, se relacionan y también saben tomar sus decisiones. Por eso es que aquí en esta mañana los que estamos somos personas cuerdas. Amén. Somos personas cuerdas. No estamos en un hospital mental. No estamos haciendo ceñitas por aquí, ni estamos haciendo ceñitas por acá, ni estamos manoteando hacia el aire. No. ¿Por qué? Porque estamos realmente, hermanos, muy bien fundamentados. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque sabemos pensar bien, sentimos bien, tenemos buen comportamiento, sabemos tomar nuestras decisiones y las tomamos de una manera positiva. Pero ¿qué entonces de aquellos cuya salud mental es negativa? Son enfermos. Entonces encontramos lo que dice el Salmo 64, el verso 1 y 6. Allí vemos entonces lo contrario de lo que es una muy buena salud mental. El salmista está diciendo que aquellos que no saben manejar su condición mental, ellos ¿qué hacen? Inquieren iniquidades. ¿Qué pasó ahí? ¿No hay? Estén atentos a Salmo 64, 1 y 6. Haya concentración. Salmo 64, 1 y 6 dice: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, o sea, así como su mente, es profundo. Amén. Amén. Léanlo y lo vamos a volver a leer. Inquieren iniquidades. ¿Quiénes? Aquellos cuya mentalidad es enferma. Hacen una investigación exacta, y al íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su mente, así como su corazón, es profundo. ¿Es profundo para qué? Para la maldad. Es profundo para el pecado. Y ahí la importancia en esta mañana que nosotros tengamos muy presente quiénes somos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estamos andando delante de Él? Lo positivo y lo negativo de la mente. Lo positivo es todo aquello que es loable, todo aquello que es bueno, todo aquello que enaltece la honra y la gloria del Señor. Pero lo negativo es lo que allí está diciendo el salmista. Y si continuamos leyendo, podemos observar
como él dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. O sea que habrá juicio para aquellos que no piensen con cordura y que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuando los patrones de pensamiento, sentimientos o comportamiento alteran la capacidad de su funcionamiento de una persona, se puede hablar de un trastorno mental y en muchas ocasiones influenciados por malos espíritus. Ojo con eso. Vuelvo nuevamente a hacerles el comentario. Cuando los patrones, o sea, la conducta de pensamiento, la forma de pensar, los sentimientos hacia alguien o el comportamiento inclusive social o de familia alteran la capacidad de funcionamiento, alteran la capacidad de desarrollarse como persona social, entonces se puede hablar de trastornos mentales y en muchas ocasiones esos trastornos mentales están influenciados por malos espíritus. ¿Quieren conocer el ejemplo bíblico? ¿Lo quieren conocer? Bueno, entonces vámonos allá al segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1 y 12, donde se nos cuenta la historia de Amnón, hijo de David, y su media hermana Tamar. Allí vemos a un joven trastornado mentalmente, una persona que por su condición y tal como lo vemos en la escritura, no podía vivir en medio de la sociedad porque era un peligro. ¿Qué dice? Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Allí vemos lo que la escritura nos está diciendo. Y este muchacho, Amnón, estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿En qué condiciones se encontraba la mente de este muchacho? Que pensaba en su hermana. Él veía un obstáculo para poseerla, porque ella era virgen, uno, y porque ella era su hermana. Pero ¿qué pasó? Comenzó a maquinar. Y ojo con eso, porque en muchas ocasiones, influenciados por malos espíritus, fácilmente comenzamos a maquinar cosas que nos pueden dañar la relación con Dios y la relación de los unos para con los otros. Y dice que Amnón tenía un amigo. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado con esos, entre comillas, amigos. ¿De qué servía esa clase de amigo que tenía
Amnón? ¿Para qué servía? Para el mal. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Era un problema ahí de carácter familiar. Todo giraba en torno a una bella joven. Y sigue diciendo el texto que este amigazo de Amnón le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? La maquinación del pecado va consumiendo al individuo en el aspecto espiritual y aún también en el aspecto físico. Seguramente no comía, seguramente no bebía. No me lo descubrirás a mí, no me dirás a mí qué es lo que te está pasando. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Era que Tamar era medio hermana. Y sigue diciendo el texto. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama. Mire el consejo. Mire lo que es una mala amistad, una mala influencia, que en la misma iglesia los y las hay. Observemos eso. ¿Cómo está aconsejando a Amnón qué es lo que tiene que hacer para que Tamar sea suya? Disimula que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, porque Tamar era su obsesión. En cuántas ocasiones fácilmente nos obsesionamos por alguien o por algo y lo deseamos tener. Y allí es donde, al hacer lo que nuestra mente pecaminosa nos está diciendo, traemos entonces tremendos estragos. Y sigue diciendo el texto: cuando él venga a visitarte, pídele que Tamar venga. ¿Para qué? Para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Un enfermo social de alto peligro. Y sigue diciendo el texto: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Fingió. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y sigue diciendo la escritura: y David, que también sabemos tenía problemas ya de carácter moral, no fue lo suficientemente audaz para percibir lo que su hijo Amnón estaba maquinando, sino que dijo a Tamar: ve a la casa de Amnón y hazle algo de comer. Y así fue. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció.
Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Se hizo el remigao. Se hizo el remigao. Es que ni estaba enfermo, ni tenía hambre. Lo que tenía era pasión. Lo que tenía era una mente carnal, un deseo de hacer daño. Por eso hay que tener discernimiento de espíritu, hermanos, hermanas, para saber quién está a nuestro lado, quiénes son nuestros amigos, quiénes nos acompañan. Por eso estábamos diciendo hace un momento, cuando los patrones de pensamiento, sentimiento o comportamiento alteran la capacidad de funcionamiento de una persona, se puede hablar de que esa persona tiene trastornos mentales. Y por eso hemos colocado como ejemplo el caso de Amnón, cuando él violó a su propia hermana Tamar. No le importó el llanto, no le importó la tristeza de esta joven. Se sació en ella. Y dice la escritura que llegó el momento en que la odió de tal manera, con un odio más que como la había amado y deseado. Porque es que eso es lo que hace una mente enfermiza. Y hoy, en estos momentos, en un mundo sexualizado, impregnado de tanto sexo, donde la mente del ser humano, dicen que la mente del hombre, dice que un 90% no está sino pensando en sexo y en sexo y en sexo. Para mí eso es mentira. Que lo piense, es cierto, pero que a ese nivel, a esa altura, realmente está muy alejado de Cristo. Y si es cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento debe estar unido siempre al pensamiento de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Entonces, ahí colocamos ese ejemplo. Y hay otro, y otros más. Y el que conocemos, el endemoniado de Gadara, un perturbado mental. Tenía que estar alejado de la sociedad, fuera de los que le rodeaban. Todos conocemos muy bien su condición. Encadenado, rompía inclusive las cadenas, vivía en los sepulcros, desnudo. Era el terror de todos los que le rodeaban. Un enfermo mental, lo que conocemos actualmente un loco de alta potencialidad, un demente. Pero se presentó ¿quién? Aleluya. ¿Quién se presentó en el escenario? Y fue tal la condición. Por eso decíamos hace un momento que cuando aquellas condiciones del hombre que lo llevan a esa situación mental, que en muchas ocasiones es influenciado también por malos espíritus, cuando ese demonio vio al Señor Jesucristo, no corrió huyéndole. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña en Marcos 1 al 20, y no vamos a hacerle comentario a todos los versículos, sino a lo que dice
allá el verso 1, Marcos 5, 1. ¿Qué nos dice? Marcos 5, 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida ¿qué? Vino a su encuentro. ¿Quién vino al encuentro del Señor? Por eso estaba diciendo hace un momento que el endemoniado, cuando vio al Señor, no salió corriendo, huyendo, no. A pesar de su condición, a pesar de que estaba poseído, sin embargo, había algo de cordura allá en su mente, la necesidad de una liberación. Amén. Aunque él lo creyese imposible, pero vemos lo que dice, que él enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Triste esa situación. ¿Cómo serían los aullidos, los lamentos, las blasfemias? Pero ¿qué dice? Que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque ante este nombre, que es sobre todo nombre, toda rodilla se doblegará y toda lengua tendrá que confesar su poderío, confesar su gloria, confesar su magnificencia. Se postró. Tuvo que reconocer ese demonio, que quien estaba frente a él era el mismo que lo había echado de allá de las huestes celestiales. ¿Y qué dice la Escritura? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa puede ser la condición de tantos. La lucha que muchos de nosotros en un momento determinado podemos tener. Porque la tentación, porque los deseos mundanos se han anidado de tal manera en nuestras mentes que se nos hace difícil sacar esa adicción, sacar ese mal hábito. Pero cuando venimos confesando y a los pies del Señor pidiendo liberación, hermanos, en su nombre la obtenemos. La obtenemos. Él no nos dejará avergonzados. Ahí a renglón seguido sigue diciendo el texto: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Somos muchos. Y una legión estaba compuesta por ¿cuántos? ¿Por cuántos? Por 2,000. Imagínense,
era una legión y eran muchos. O sea que la situación de este pobre hombre no era fácil. Pero el Señor sacó esa multitud de demonios que en él había. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Por eso, actualmente, hermanos, Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da el conocimiento. Y no podemos estigmatizar las últimas dos ciencias que tienen que ver con el comportamiento del alma, que es la psicología y la psiquiatría. Máxime cuando estas dos ciencias se aplican con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es la máxima autoridad. Y qué bendición cuando en la iglesia tenemos psicólogos, tenemos psicólogas, amén, hombres, mujeres, temerosos de Dios, que a través del consejo bíblico pueden aplicar una buena terapia ante la necesidad de un hermano, de una hermana, de hacerle ese acompañamiento, amén, y más tarde poder ver el fruto de ese acompañamiento, ver el fruto de esa intervención que en el momento pudo ayudarle. Cuando estos profesionales son temerosos de Dios, cuando las cosas se vuelven difíciles, que ya la psicología, que tiene que ver con lo que es la consejería, ya no puede. ¿Por qué? Porque los estragos han sido mayores. Y cuando hablamos de estragos mayores, ¿cuáles podrían ser? La depresión, ¿sí ve? La esquizofrenia y tantas otras enfermedades que hay que acudir donde el psiquiatra, para que esa persona sea medicada y pueda ser en cierta forma controlada. Por eso, hermanos, son diferentes los cuadros clínicos que la persona pueda presentar. De ahí la importancia que entre más cercanos nosotros estemos en la presencia del Señor, hermanos amados, menos dificultades vamos a tener. Amén, hermanos. Menos dificultades, menos problemas. Amén. ¿Por qué? Lo vamos a ver mucho más adelante si el tiempo nos lo da, no hoy, porque esto es un tema extenso. Seguramente en un momento, una dominical, hay que traer un psicólogo, un psiquiatra, un profesional. Hermano, es que usted no es profesional. Yo soy profesional, porque tengo mi profesión, ser pastor. Profesional no es solamente todo aquel que tiene por ahí un cartón colgado en la pared, porque hay muchos que tienen un cartón colgado en la pared y no saben ni para qué lo tienen. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios es quien nos habla, amén, Él entonces es quien endereza nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, hablando de la mente,
hablando del corazón, tiene su raíz hebrea, es lep, L-E-B larga. Y esta palabra tiene su connotación, lep, corazón, tiene su connotación y es intelecto, conciencia, mente, lo más íntimo de la persona. Y eso no lo conoce sino quién. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Al nombre de Jesús. Él es el único que conoce lo que usted está pensando ahí. Él es el único. Él sabe si usted tiene una actitud negativa a la enseñanza que se está dando. Él sabe si usted tiene una actitud positiva a la enseñanza que se está dando. Él sabe y escudriña lo más profundo, inclusive de nuestras vísceras, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él conoce. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice aquellos momentos en que el Señor Jesucristo fue atacado por sus adversarios. Y Él conocía el pensamiento de ellos. Él conoció el pensamiento de una turba que cuando Él estaba con ellos, estaban maquinando. En el momento que nos dé la oportunidad, tirémoslo por ese despeñadero. Y Él conoció ese pensamiento inmediatamente. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Se quedó ahí parado esperando que lo tiraran por el despeñadero. Por aquí, ¿qué más derecho, mijo? Y se le cae. ¿Se qué? Se le voló. ¿Lo dice o no lo dice? No me lo estoy inventando yo. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar muy cercanos al Señor. Amén. Sus sentimientos, sus pensamientos más profundos es lo que equivale al yo. Amén. Y ese yo no lo conoce sino el Señor. Ese yo, el yo tuyo, el yo tuyo, el yo tuyo, el yo tuyo, el yo mío, lo conoce es el Señor. Ni siquiera lo conoce la que está más cercana a usted. Ni siquiera la que está más cercana o el que está más cercano. Hay muchos que dicen: no, es que yo te conozco muy bien. Mentira. Mentira. El único que nos conoce muy bien se llama Jesús de Nazaret. Amén. Ni siquiera tu hijo, ni siquiera tu hija la conoces, lo conoces. Un día cualquiera mi madre me sorprendía con una frase. Estaba yo pequeño: yo no creo en mis hijos ni aunque estén durmiendo, porque no sé ni lo que están soñando ni lo que están pensando. Ahí está. Porque el único que conoce nuestros pensamientos es el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Como sucede en la mayoría de los idiomas occidentales, el concepto hebreo de corazón se refiere tanto al órgano físico, a este órgano que tenemos aquí en el pecho. Esto aquí no piensa, aquí no hay pensamientos. Mis pensamientos están es acá. Amén.
Y eso está en el segundo libro de Reyes 9:24. Cuando se habla del corazón como un órgano, como un músculo de nuestro organismo. Como un músculo es el hígado, como un músculo es el páncreas, como un músculo son los pulmones. Entonces dice, pero Jehú empezó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas, y la saeta, o sea la flecha, salió por su corazón y él cayó en su carro. Amén. En su corazón, en su músculo. Amén. Y también se nos enseña que el corazón se le considera como los anhelos de la persona, porque esto ya corresponde a nuestra mente. Y lo leemos en el Salmo 37 y el verso 4. Y allí aprendemos a hacer esa tremenda diferencia. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu mente. Amén. Así lo dicen otras versiones. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te ¿qué? Te concederá las peticiones de tu mente. Y en Jeremías se asevera que el corazón humano, o sea la mente, puede ser la cosa más engañosa en el mundo. Solo el Señor puede escudriñar nuestra mente, porque Él conoce nuestro corazón, porque Él conoce nuestros pensamientos. Y eso lo leemos en Jeremías 17, 9 y 10. Por eso, hermanos amados, no nos engañemos. Evitémonos problemas. ¿Y cómo nos los evitamos? Enderezando, hermanos, nuestros pensamientos, porque ellos ayudarán a guiar nuestros pies hacia las mansiones eternas. Engañosa es la mente, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perversa. Ahí colocamos el ejemplo de Amnón contra ¿quién? Tamar, su hermana. Perversidad había en su mente, maquinación había en su mente. Por eso nuestras mentes, hermanos, deben ser transparentes. Así las tentaciones vengan, sabemos que las pruebas llegarán, las tentaciones llegarán, los ataques a nuestra mente llegarán, porque la mente es el campo de batalla donde se libran las más grandes guerras, los más grandes conflictos entre el bien y el mal, pero prevalecerá el bien. Prevalecerá el bien, porque estoy tratando en esta mañana con hijos de Dios. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Son preguntas. Y entonces viene la respuesta: yo, Jehová. ¿Qué escudriño? Nosotros no estamos lejos de la realidad. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, concluimos esta primera parte de la lección, porque ya no sé si para el jueves, Dios mediante, daremos finalidad al tema.
Pero para que quede claro, hay una conclusión a esta primera parte. Concluimos en esta definición que dentro de la psicología espiritual, el corazón del hombre, tal como en reiteradas ocasiones se expresa en la Biblia, no es en sí el miembro muscular cuya única función es el bombeo de la sangre, sino que es la mente. Yo no pienso aquí. ¿O usted piensa aquí? Usted piensa es aquí. Sus actos los tiene aquí. Este miembro, su función es hacer el bombeo a la sangre, llevar a través de ese fluido el oxígeno que alimenta entonces también nuestro cuerpo. Entonces el Salmo 7 y 9 dice: fenezca, Salmo 7 verso 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Si hay de pronto alguna musiquita, algún himno, para que no nos vayamos así de bruces, porque nos rompemos la nariz. Vamos entonces a ambientar la enseñanza. Aleluya, con una alabanza. Hermanos, espero en el nombre del Señor que les haya quedado claro. Amén. Y continuaremos la enseñanza. Coloquémonos en pie, hermanos, y vamos a ser partícipes de esta alabanza.